palabra de Dios. Y yo soy lo que mi Biblia dice que yo soy. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y yo declaro que mi mente está alerta y mi corazón está receptivo a la incorruptible e indestructible semilla de la palabra de Dios. Y nunca más seré el mismo. Y nunca más seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy mil gracias por permitirme llegar a tu casa, por cada uno de mis hermanos que está aquí, por cada uno de mis hermanos que ha tomado de su tiempo, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo. Te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestros corazones de una manera especial, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra, Padre, quede plantada en lo más profundo de nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser no solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la profecía bíblica? Quiero abrir este estudio en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Cuando todo lo tenga dicen amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que a través de esta porción bíblica podemos ver que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene esa relación con el Señor, pero aquellos que han sido llamados, escogidos, lavados con la sangre de Cristo. ¿Dónde están los que han sido lavados con la sangre de Cristo? Amén. Esos son los que van a poder discernir espiritualmente. Y en la noche de hoy vamos a hablar acerca de el don de profecía. La Biblia dice en el libro de Corintios que hay diversidad de dones, pero vamos en esta noche a hablar acerca de el don de profecía. Quiero, a favor de los que no estuvieron la semana pasada, quiero dar un pequeño repaso. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de aquellas cosas que nos tenemos que guardar para mantener un equilibrio y poder operar en el don profético correctamente. Los dones del Señor fueron dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir edificar? Quiere decir construir. Y estos dones son maravillosos, amados hermanos. Y nosotros animamos a la iglesia a que puedan operar en todos los dones del Espíritu. A cada creyente se le ha sido dado por lo menos un don. Pero muchos creyentes tienen esos dones apagados, no los tienen en funcionamiento. Pero a través de esta serie no solamente queremos enseñarle cómo usted tiene el privilegio entre tantas personas en el mundo de poder reconocer la voz de Dios. La voz de Dios. Así que, número uno, Dios nos habla de manera directa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de relación y Él anhela comunicarse con nosotros diariamente. Yo me convertí a los 17 años y lo más emocionante que yo encontré en el Evangelio es que Dios quería tener una relación conmigo y que diariamente el Señor quería comunicarse conmigo.
en el libro de Génesis. En esta noche voy a dar abundancia de citas bíblicas para que usted vaya a su casa y usted pueda estudiarla, usted pueda meditar en ellas para que esa palabra sea plantada en sus corazones. No solamente eso, quiero que usted salga de este lugar con una perspectiva bíblica correcta. Y quiero ir a la palabra. No vamos a leerlas todas, pero voy a citar algunas escrituras. En Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3, el Señor le da la promesa a Abraham. Así que Dios le habló a Abraham de una manera directa, de una manera directa. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? El Señor le dijo que a través de él su descendencia sería bendita. Le dijo: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. También Dios habla mediante sueños. Vemos en Génesis 37 del versículo 5 al 11, vemos a José donde el Señor le da un sueño con ser grande. Él tiene un sueño donde él ve unos manojos y que estos manojos se inclinaban. Estaba el manojo de él y el manojo estaba más alto, y estaban los manojos de sus hermanos que se inclinaban ante él. Cuando él le da este sueño a sus hermanos, dice que ya sus hermanos lo aborrecían porque él era el favorito de su padre. Pero cuando él les muestra o comparte este sueño, dice que sus hermanos le aborrecieron aún más. También tenemos en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 20 al 25, Dios le habla a José de tomar a María como su esposa. En los tiempos antiguos, acuérdense que las jovencitas se casaban bien joven, y de acuerdo a los teólogos, a los estudiadores, yo no estuve ahí en ese tiempo bíblico, pero tenemos los historiadores que nos dicen que María tenía aproximadamente de 13 a 15 años cuando se le aparece un ángel y dice la palabra del Señor que allí el Señor le dijo que ella iba a concebir del Espíritu Santo. En esos tiempos, cuando dos jóvenes se comprometían, eso se consideraba prácticamente ya un matrimonio o un prematrimonio. Así que el hecho de que ella estuviera embarazada antes de que oficialmente ellos estuvieran casados, ella podía morir apedreada. Así que dice la Biblia que José trató de dejarla secretamente, pero un ángel se le apareció en sueño y le dijo que lo que estaba en María del Espíritu Santo era. Así que vemos que no solamente en el Antiguo Testamento Dios habló a través de sueños, sino que también en el Nuevo Testamento Dios habla a través de sueños. Habla a través de sueños. Una de las cosas que apaga los dones del Espíritu dentro de la iglesia es a veces la poca enseñanza o la poca información que nosotros tenemos referente a los dones, y entonces eso causa un poco de miedo en las personas para poder operar en los dones del Espíritu. Así que vemos allí, Dios habla de manera directa, Dios habla mediante sueños, Dios habla mediante su palabra escrita. Y esta porción bíblica, si quiero dar lectura, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, dice: tenemos también, digan todos, palabra profética más segura. Palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiso decir el apóstol Pedro cuando él dijo palabra profética más segura? Esto es concerniente a las Escrituras. Lo que esto nos quiere decir es que ninguna experiencia
espiritual. Y sabemos que como creyentes vamos a tener experiencias espirituales. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Amén. Eso es una experiencia espiritual. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Eso es una experiencia espiritual. Amén. Igualmente hay personas que Dios le ha dado visiones, personas que han visto ángeles. Todas esas son experiencias y son hermosas. Amén. Pero dice allí palabra profética más segura. Lo que quiere decir es que ninguna experiencia espiritual se le debe dar más importancia de lo que se le da a las escrituras. La palabra es nuestra regla de medir. La palabra del Señor es aquella que nos dirige hacia toda verdad. Así que toda experiencia, fíjese, no es que la palabra se tiene que alinear a la experiencia espiritual. Quiero que me presten atención. No es que la palabra se tiene que alinear a la experiencia espiritual. Es que la experiencia espiritual se tiene que alinear a las santas escrituras. Amén. Y cuando usted se alinea a las santas escrituras, usted no va a operar en los dones en el temor, porque el temor es lo opuesto a la fe, sino que usted va a operar en la fe, en el temor de Dios. Amén. Y eso es lo que nos va a ayudar a no cometer errores. Amén. Sino que podamos fluir en libertad en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que Dios nos habla audiblemente. Pastora, Dios habla audiblemente. Sí. Se lo puedo comprobar en el Antiguo, se lo puedo comprobar en el Nuevo Testamento, y le puedo hablar por experiencia personal. A los 17 años yo no sabía que Dios hablaba. Es más, no entendía las escrituras, pero el primer día que yo fui a la iglesia, sentí la presencia de Dios y llegué a mi casa. Y esa madrugada a las 3 de la mañana, y cuando esté delante de la presencia del Señor, Él me va a llamar a cuenta por cada palabra que estoy predicando. Pero a las 3 de la mañana, antes de acostarme, le dije: Señor, por favor, no me dejes sola, porque lo que había sentido era tan hermoso. ¿Cuántos han sentido esa presencia de Dios hermosa? Yo nunca lo había experimentado en la iglesia católica, pero la primera vez que fui a una iglesia evangélica pude sentir esa presencia sobrenatural, y esa presencia sobrenatural ha estado conmigo cada día de mi vida. Y a las 3 de la mañana me desperté con una voz que me dijo: todavía estoy aquí. Y por primera vez esa voz estremeció todo mi ser. Descubrí que Dios hablaba y que Dios es real y que Dios quiere revelarse a tu vida. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor entregó a Moisés Éxodos 20, versículo 1 al versículo 21, también Dios habló a Saulo, que más adelante el Señor le cambió el nombre a Pablo. Dios habló a Saulo de Tarso en camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 4. Así que en el Nuevo Testamento, si usted lee el libro de los Hechos y usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver cómo Dios le habló a muchas personas de manera audible. Ahora, usted no debe ir en búsqueda de que Dios le hable audible. Aquí estoy yo, Jehová de los ejércitos, y he descendido a este lugar. No, porque muchas personas van en búsqueda de esa voz audible. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos el Espíritu Santo que venía sobre, y los reyes, ellos dependían de la voz de los profetas. Los profetas eran la voz de Dios aquí sobre la tierra. Pero en el Nuevo Testamento usted y yo tenemos una ventaja, y es que nosotros no solamente tenemos el Espíritu Santo sobre, el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestro interior. Amén. Y es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros hacia toda verdad. Amén. Y dentro de usted está la voz del Espíritu. Amén. Y el Espíritu anhela tener comunión con nosotros, hablarnos constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Usted no debe tenerle miedo a la voz del Espíritu. Pero ¿por qué, si el Espíritu está en mí, por qué yo no escucho la voz del Espíritu? Le voy a decir por qué.
Porque como iglesia contristamos al Espíritu Santo con nuestros pensamientos a veces, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra falta de búsqueda, con nuestra falta de llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta a que seamos llenos, más sed llenos. Sed lleno es un presente continuo. Amén. Y usted debe llenarse constantemente. Pastora, ¿yo me puedo llenar del Espíritu en el trabajo? Sí, Señor. Si usted se mantiene meditando en la palabra, cantando cánticos en su mente, en su corazón, amén, conectado con esa fuente de poder que es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Ahí el Espíritu Santo va a comenzar a hablarle. Dios va a hablarle. Pastora, ¿por qué el Espíritu Santo? Nosotros como Iglesia de las Asambleas de Dios creemos en la Trinidad. La Trinidad, o este término Trinidad, no aparece en las Escrituras, pero fue el término que los teólogos encontraron para explicar la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres en uno. El Padre, el Creador, el Hijo vino a traer salvación y el Espíritu Santo, el Consolador, aquí sobre la tierra. Gloria a Dios. Así que Dios habla por medio de las circunstancias y tenemos también el ejemplo de Gedeón, quien pidió una señal o un vellón. Eso se encuentra en Jueces capítulo 6, versículo 36 al 38. Quiero dar una aclaración con respecto a esto del vellón. El vellón simplemente simbolizaba una señal. No tengo tiempo para entrar en toda la historia, pero quiero abrir un paréntesis, porque he visto a través de los años como creyente y como pastora, muchos creyentes caer en errores cuando reciben una dirección porque le pusieron un vellón al Señor. Número uno, Satanás no puede leer sus pensamientos. He cannot. Pero sí puede escuchar lo que usted dice con sus labios. Amén. Así que si usted le va a pedir una señal, y yo no le recomiendo que usted viva de señal en señal, yo le recomiendo que usted viva metido en la palabra del Señor. Amén. Que es lo más seguro que usted va a tener. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Si usted le va a pedir un vellón al Señor, no lo diga en voz alta, porque Satanás y sus demonios pueden escuchar lo que usted está diciendo. Amén. Y Satanás se viste de ángel de luz. Amén. Para hacer caer aún a los escogidos. Dios habla con frecuencia por medio del Espíritu Santo. Y sí quiero leer estos versículos porque es importante que usted pueda diferenciar entre lo que es profetizar y lo que es el don de profecía. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2 nos dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, digan todos, profetas y maestros. Y dice: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que en el Antiguo Testamento, y ya más adelante voy a hacer un paréntesis para eso, estaban los profetas mayores y los profetas menores, y ahorita los voy a mencionar. En el Nuevo Testamento habla acerca de profetas. La Biblia habla acerca de los dones ministeriales, que es el apóstol, el pastor, el maestro, profetas y evangelistas. Son 5. Y muchas veces hemos visto estos dones en donde lo hemos visto como una posición. Y los dones, no son posiciones, son dones que han sido dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no está dentro de mis notas, pero sí quiero recalcar. Hemos visto, por ejemplo, al apóstol como que es el que está más arriba, el que es el que tiene la posición. Son dones
ministeriales. Y vemos que en el Antiguo Testamento, ¿ok?, el ministerio del profeta está todavía activo de acuerdo a las Escrituras, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, y ahí lo podemos ver que menciona dos de esos dones, que es los profetas y ¿quién más? Y maestro. No, ¿y dijo quién? El Espíritu Santo. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo era un idioma común dentro del libro de los Hechos. Y vemos que los apóstoles constantemente decían, el Espíritu Santo dijo, como la voz de Dios. Amén. Hay personas, ¿cuántos de ustedes conocen personas que no son muy expresivas? ¿Okay? Y hay personas que son muy expresivas. Yo hablo hasta por los ojos, yo hablo con las manos, hablo con los ojos, hablo con la boca, con todo lo que tengo. Pero hay personas que no son muy expresivas. Hay dones que son más visibles que otros dones. Y eso no hace que las personas que tengan dones más visibles, como el don de profecía, como el don de ciencia, como el don de milagro, los haga más espirituales como otro que tiene el don de fe o tiene el don de sabiduría. Entonces nosotros generalmente tendemos a categorizar a las personas de ser más espirituales porque expresan ciertos dones. Pero si usted se va a la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 41, no lo voy a leer, pero si usted lo va a la Biblia va a verificar lo que yo le estoy diciendo. Juan capítulo 10, versículo 41, el apóstol Juan, que fue uno de los 12, dice que a través de él Dios no hizo ninguna señal, mas todo lo que él dijo acerca de este es verdad. Vemos que a través de la vida del apóstol Juan, Dios no hizo milagros, no hizo señales, mas Dios lo escogió para escribir el libro de Apocalipsis. Si lo vemos en este tiempo, diríamos, este no es tan espiritual como los otros 11. ¿Okay? Así que es erróneo decir que una persona que no es muy expresiva, decir que no es espiritual. O decir una persona que Dios los usa en estos dones, tenerlos como los más espirituales. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nosotros, la iglesia, hemos ayudado a inflar el ego de muchos cristianos dentro de las 4 paredes y ponerlos en unas posiciones que solamente a Cristo le corresponde. Amén. Así que el ego es uno de los enemigos número 1 cuando se opera en los dones del Espíritu. Entonces, cuando el ego se manifiesta, se apaga el espíritu. Y entonces no habla Dios, comienza a hablar el hombre. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Los maestros se equivocan? ¿Sí o no? ¿Los apóstoles cometieron errores? ¿Usted ha visto evangelistas que cometen errores? ¿Sí o no? ¿Los pastores se equivocan? Los profetas también se equivocan. Amén. Eso es como un niño que está caminando. Y cuando los niños están caminando, esos niños en determinado momento se van a caer porque están aprendiendo a tener balance. Y ese es el peligro de a veces exponer nuevos creyentes que tienen dones pero todavía no tienen el carácter. Amén. Los maestros necesitan ser enseñados. ¿Sí o no? Los pastores tienen que capacitarse. Los evangelistas tienen que capacitarse. Sí, los profetas también. Hay gente que dice, no, que eso de escuela de profetas, eso usted no tiene que ir a una escuela para usted capacitarse. Se lo voy a comprobar por la palabra. Sí tiene que capacitarse, porque profeta que no sepa meterse en las escrituras es un profeta que va a hablar en la carne. Profeta que no se le enseñe cómo caminar en el carácter, cómo someterse a las personas que están en autoridad, va a ser un profeta rebelde, va a ser un profeta que va a terminar siendo un falso profeta. Así que todos los dones, igualmente el que opera en el don de ciencia, si usted Dios le ha dado don de ciencia, es que hay gente que piensa que es más humilde si dice, ay, yo mejor no digo nada del don que Dios me ha dado, yo lo voy a tener aquí guardadito.
Pues si usted lo tiene guardadito, Dios lo va a llamar a cuenta por ese don que Dios le dio, pero usted no lo usó para edificar a su hermano que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Dele una alabanza al Señor. Amén. Así que si una persona opera en el don de ciencia, usted tiene que juntarse con alguien que opere en ese don, que sepa más que usted. Pero no solamente que sepa más que usted, que sepa palabra, que sepa ayuno, que sepa oración. Ninguna palabra, cuando usted recibe, y ahorita vamos a tocar eso, cuando usted recibe una palabra profética de parte de Dios, eso no lo hace usted exento de hacer la parte que a usted le toca. Usted no le puede decir amén a todo, a palabra que le sea dada. Hay una parte que a usted le toca ayunar, le toca orar y le toca buscar presencia del Señor para verificar si lo que se está diciendo verdaderamente viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el profeta le da la palabra y a usted no se le cumple, entonces usted se enoja con Dios y se enoja con el profeta. ¿Ve? Pero sabe que usted no hizo la parte que a usted le tocaba, que era ayunar, orar y buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios habla por medio de sus profetas y estamos ahora citando en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, digan todos, muchas veces, y de muchas maneras por medio de los profetas. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero ya les cité en el Nuevo Testamento como en el libro de los Hechos habían no solamente maestros, sino que también habían profetas. La palabra profeta significa literalmente una persona que enuncia. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios a través de la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Este fin de semana, ¿cuántos fueron al evangelismo? Salimos a evangelizar y me encontré con una señora y comencé a presentarle el evangelio y comencé a hablarle de Jesús. Y me dijo: a mí no me hables de ese Jesús. Yo no quiero saber de ese Jesús porque la Biblia fue escrita por los hombres. Pero los cristianos tenemos que estar preparados en todo momento para saber cómo responder. Y le dije: es verdad. Lo que usted dijo es verdad. Y cuando le dije que es verdad, ella se sonrió. Le dije: fue escrita por los hombres, pero fue inspirada por Dios. Amén. Así que los profetas hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si el profeta, y nadie se ofenda, yo no estoy apuntando a nadie, solamente estoy dando una enseñanza en general. Si el profeta no se llena del Espíritu, ¿okay? Si la persona que opera bajo este don de profecía no lee palabra, no ora, no busca presencia, ¿usted cree que va a profetizar bajo inspiración del Espíritu? ¿Sí o no? No. Amén. Esto no se lo digo para que usted coja miedo, sino para que usted aprenda no solamente a recibir una palabra de parte del Señor, que fue dado para la edificación de la iglesia, sino que también si Dios le ha dado ese don, usted pueda ponerlo en operación y ponerlo en operación correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El profeta en el Antiguo Testamento era el contrato verbal con su pueblo escogido. Jehová no le hablaba al rey o al pueblo a menos que fuera por medio de sus profetas. Muchos de los libros de la Biblia fueron escritos por profetas y a estos libros se le llaman, digan todos, libros proféticos. Y están divididos en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. ¿Por qué, pastor, usted está mencionando todo esto? Usted está diciendo, porque hay cristianos que se van a Google y sacan una clase de disparate de libros que no están en nuestra Biblia. Los libros que están en nuestra Biblia fueron seleccionados por el canon. ¿Qué es el canon? Una regla de medir. Regla de medir. ¿Okay? Los profetas en el Antiguo Testamento, amados hermanos, eran muy perseguidos. Y los profetas en el Nuevo Testamento también son muy perseguidos cuando usted habla la verdad. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde tenemos picazón
de oreja. ¿Usted sabe cómo murió el profeta Isaías? Lo picaron por la mitad. Lo picaron por la mitad. Así que lo que a veces nosotros llamamos persecución, ni le llega de cerca a cómo los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Sabes cómo murió Pedro? No estoy diciendo que Pedro era un profeta, pero él era uno de los apóstoles. Pedro murió crucificado boca abajo, porque él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Mi maestro. Así que Dios habló por medio de ángeles, anunció del nacimiento de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de las cosas que nos tenemos que cuidar. ¿Okay? Vemos que Dios habló por medio de ángeles. ¿Okay? Pero todo espíritu, la Biblia dice que probemos los espíritus. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no proviene de Dios, no proviene de Dios. Lucas capítulo 1 versículos 26 al 28, mire lo que dice. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, digan todos, dijo. Si dijo, fue que el ángel habló. Amén. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Así que vemos que no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, Dios le ha dado el privilegio, de ver ángeles. Hay cristianos. ¿Cuántos han visto ángeles aquí? No tenga miedo de levantar la mano. Usted ha visto ángeles, gloria a Dios, aleluya. Eso no es vanidad, no es vanagloria, Gloria a Dios. Yo nunca he visto uno, Y hay personas que han visto ángeles y yo le digo: Señor, aunque sea la lista de un ángel algún día, antes de yo subir al cielo, porque cuando usted vaya a la presencia del Señor, ahí va a haber una multitud de ángeles, amén. El problema es cuando usted va en búsqueda de experiencias y no en búsqueda de Dios. Cuando usted va a búsqueda de experiencia y no en búsqueda de Dios, usted se hace un blanco para los espíritus engañadores de Satanás. Así que usted siempre vaya en búsqueda del rostro de Dios. Y en búsqueda del rostro de Dios, quizás Dios le dé el privilegio de ver ángeles. Amén. No sea como Tomás, que usted tiene que ver para creer y meterle el dedo a la llaga de Jesús para usted saber que Dios es real. Para los que no han visto ángeles, no hay problema, amados hermanos. La Biblia está llena de experiencias de hombres y mujeres que tuvieron experiencia viendo ángeles. Y hay una manera como usted lo puede ver. ¿Usted sabía? Y usted lo puede ver en esta noche. No me mire con ojos de huevo frito. La pastora, usted lo puede ver a través de los ojos del entendimiento. ¿Cómo usted sabe cómo son los ángeles? Por la descripción que nos dan las escrituras. Amén. Así que usted puede verlo a través de los ojos del entendimiento. Gálatas 1, versículo 8 al 11, mire lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, subraya eso en su Biblia, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Así que si usted tiene una experiencia, la Biblia dice, probad los espíritus. Si ese ángel le trae un evangelio y una revelación tan grande que nadie en el universo la tiene, pero la tengo yo, pero usted no lee Biblia, usted va a terminar en un error y usted va a terminar siendo, como dice ahí la Biblia, que dice que va a ser un anatema. Muy bien. Muchas veces la profecía puede anunciar el futuro, sin embargo, no es indispensable. La mayoría puede
referirse al pasado, al presente o al futuro. Pasado, presente o al futuro. ¿Cuántos de ustedes han sido edificados por una palabra profética de parte de Dios? Levante su mano. Yo he sido edificada muchas veces. He recibido palabras proféticas que vienen de parte de Dios y palabras proféticas que no. En una ocasión fui a una iglesia a predicar y un pastor vino y me profetizó y me dio una profecía a mí, a mi esposo, que yo, wow, y me dijo, en 5 días se le va a cumplir esto. Yo contaba los días, hermano, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Cuando llegó el día 5 dije, Señor, ya está llegando la medianoche y nada pasó. No pasó porque no era de Dios. No era de Dios. ¿Ve? Entonces a veces nosotros nos emocionamos tanto, ¿okay? Y decimos, Dios me habló. Al 5.º día mi esposo y yo nos vimos la cara y dije, Hani, ya es medianoche y nada pasó. No llegó la mega bendición que Dios nos había, que supuestamente el Señor nos había dado. Porque yo quiero ser real con ustedes, amados hermanos. Amén. Y quiero traerle una enseñanza práctica. Y todos hemos pasado por ese sedazo. Y todos hemos tenido experiencias buenas y experiencias no muy buenas. Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5 dice, así que quisiera que todos, digan todos, vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, pero más que profeticéis. ¿Qué es lo que impide que el don profético sea usado correctamente y que sea en abundancia en la iglesia? Amados hermanos, el miedo. El miedo a veces a cometer errores, o el ego que se infla tanto que no da lugar al espíritu, o simplemente la falta de fe. Todos los dones en la Biblia operan bajo un fundamento que se llama, digan todos, fe y sabiduría. ¿Okay? Todos los dones deben operar bajo un fundamento que se llama la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal, digan todos, por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Se los traje por la Biblia para que usted lo aprenda correctamente. Pero digan todos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que la profecía es, de acuerdo a las escrituras, yo les estoy yendo por la palabra, no es a los incrédulos, sino a los creyentes, los que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 21, versículo 8 al 11 dice, al otro día salieron Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, digan todos, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas, digan todos, que profetizaban. ¿Okay? Todo cristiano en determinado momento, no le voy a decir que va a profetizar, pero en determinado momento puede profetizar. Puede profetizar. Ahora, eso no quiere decir que porque usted profetizó una vez, usted tiene el don de profecía. ¿Okay? Ya yo le dije que el peligro de exponer a un creyente a un ministerio antes de tiempo es que ese ministerio muere antes de tiempo. Por no tener el fundamento, por no tener el carácter y por no tener coraza. ¿Okay? La coraza. Son creyentes que en el ministerio se hieren fácilmente. Mire, el que ha sido llamado a pastorado, el que ha sido llamado a ministerio, usted tiene que aprender a tener coraza. ¿Okay? En el libro de Efesios habla acerca de la armadura del espíritu y una de las partes de la armadura es coraza. Y en el ministerio, cuando Dios lo llama a usted al ministerio, Dios lo va a enseñar a desarrollar esa coraza. Sin coraza usted no va a sobrevivir en el ministerio. El ministerio tiene muchas rosas. ¿Cuántos le gustan las rosas?
A mí me encanta la rosa, pero las rosas también tienen espinas. Las rosas también tienen espinas. Gloria a Dios. Así que seguimos. Versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, digan todos, un profeta llamado Agabo, ¿okay? Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Wow, que le den a usted una palabra profética así. Señor, reprenda al diablo. Eso no es de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios, a través de esta palabra profética, estaba fortaleciendo al apóstol Pablo para que él supiera lo que iba a venir y que era necesario que él pasara por eso que él iba a atravesar. Dios no prometió que no íbamos a tener pruebas ni tribulaciones, pero sí prometió que él iba a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Dios no le dijo eso para que él le cogiera rencor a los judíos de Jerusalén, sino para él prepararlo, para él consolarlo por lo que él iba a atravesar. Continuamos. El ejercicio de la profecía dentro de la iglesia del Nuevo Testamento debe someterse siempre, digan todos, a juicio. Okay. Ahora vamos a estudiar cómo usted va a responder cuando usted recibe una palabra profética o Dios lo usa en este don en específico. Así en 1 Corintios capítulo 14 versículo 29 Pablo dice que hablen 2 o 3 profetas, plural, y que los demás profetas ¿qué? Juzguen, es decir, que ejerzan juicio sobre lo que habló el primer profeta. Si Dios lo usa en este don, usted no se tiene que enojar si le juzgan la profecía, porque la Biblia dice que tenemos que juzgar la profecía. ¿Qué es juzgar? Juzgar es examinar si lo que está saliendo de sus labios viene de Dios o no proviene de Dios. 1 Corintios capítulo 14 versículo 27 al 32 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3 y por turno, y uno interprete. Eso de que mire, no es que Dios me está hablando y yo no me puedo aguantar y yo tengo que decir esto. No, la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, y le voy a dar un ejemplo y se lo voy a dar con mi vida propia para que nadie se me ofenda. Cuando el Señor me bautiza a mí en lengua, amados hermanos, yo no podía parar. Escuche, ¿ok? El pastor estaba predicando y eso, aleluya, y gloria a Dios atrás. Y ya el primer domingo el pastor tuvo misericordia. El segundo domingo, pero ya cuando llegó el tercer domingo, el pastor me dice: hija, venga acá. Usted me está interrumpiendo el mensaje. Yo le dije: sí, pastor. Me dice: sí. Y cuando yo estoy, ¿usted tiene interpretación, hermana? Dije: no, pastor, no tengo interpretación. Pues si usted no tiene interpretación, calle y hable para sí misma en silencio. Mire, yo me puse del color de esa bandera, roja, morada, de todos los colores. Pero le doy gracias al Señor porque me enseñó. Amén. Y cuando el Espíritu opera, tenemos que operar en el orden de Dios. Amén. Y si usted está orando en lengua y usted ora en voz alta y el pastor está predicando, usted no está edificando a nadie, porque nadie está entendiendo lo que usted está diciendo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que tiene que ser por turno. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado al otro que estuviese sentado, calle primero y espere que el otro termine. ¿Okay? Porque podéis profetizar todos, digan todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, subraya eso en su Biblia, se sujeta al profeta. En otras palabras, la pluma tiene una llave y usted tiene el control, ¿okay? Para hablar y también para callar y también para esperar el tiempo de Dios para hablar. Hay profecías que no son para toda la iglesia, ¿okay? Y lo que yo les recomiendo a toda persona
que Dios le dé una palabra para la iglesia es que primeramente usted hable con el pastor. ¿Ok? Que usted hable con el pastor para que el pastor de la casa pueda juzgar esa palabra y entonces decirle, pues sí, puedes compartirlo con la congregación. Este es el orden de Dios. Dile al que está a tu lado, este es el orden de Dios. Mire, amados hermanos, ya en más de 20 años del evangelio, me convertí a los 17 y para que lo sepa, tengo 48 años y casi estoy llegando al 5º piso. He comprobado que en la sumisión hay bendición. En la sumisión hay bendición. Cuando usted no aprende a someterse y usted se enoja por todo, usted está en rebelión, en rebeldía. Y la rebelión es la obra del enemigo. Amén. Y usted no quiere estar bajo ese mando, usted tiene que estar bajo el mando del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Cuando nosotros apagamos el don de profecía, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos apagando el espíritu y estamos menospreciando las profecías del Señor. Eso no es que Raimundo y todo el mundo va a venir aquí a profetizar. Usted tiene que asegurarse que viene de parte de Dios, y si va a hablarlo delante de la congregación, nunca lo hable sin que primeramente pase por la cabeza de esta casa, que es el pastor de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Otro principio importante: examínelo todo y usted va a retener lo bueno. Usted va a examinarlo y usted, a través de las escrituras, usted lo va a colar a ver si eso viene de Dios o no es de Dios, y usted va a retener lo bueno. ¿Cómo voy a juzgar yo una profecía? Punto número 1. El propósito final de toda profecía verdadera es, digan todos, edificar, amonestar y animar al pueblo de Dios. Cualquier cosa que no tenga esta finalidad no es profecía verdadera. Ahora hay personas que si usted le trae una corrección, dice eso no es profecía. Pero si usted va al Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, muchos profetas eran bien rajatablas. Ahora, el hecho de que usted sea rajatabla no quiere decir que tiene que hacerlo sin amor. Toda profecía debe darse en amor, en amor. Amén. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3 dice: pero el que profetiza hable a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Tres principios importantes. Punto número 2: toda profecía verdadera concuerda siempre con la letra y el espíritu de las escrituras. Cuando el Espíritu Santo dice sí en las escrituras, escuche, también dice sí por medio de la profecía, que es la palabra escrita. Y cuando dice no en las escrituras, también dice no por medio de la profecía. La profecía verdadera, digan todos, jamás contradice las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando las escrituras dicen que fue inspirada por Dios, en el original literalmente dice que fue exhalada por Dios. Dios hizo esto y el hombre inhaló. Eso es lo que quiere decir inspirada por Dios. Es el soplo de Dios. Toda profecía concuerda siempre con la letra y el espíritu de las escrituras. La Biblia es la revelación completa de Dios para el hombre. La Biblia es la revelación completa. Así que hay dos términos, logos y rema, dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que son traducidas como palabra, logo y rema. El logo, coja su Biblia. El logo, este es el logo, es la palabra escrita. La palabra escrita. La rema es una palabra oportuna que es inspirada por el Espíritu Santo
¿ok? Que trae vida, poder y fe para llevar a cabo. Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es la rema de Dios, ¿ok? De acuerdo a Romanos 10:17. Para que la palabra rema pueda cumplirse, esta debe ser recibida con fe por el oyente, por el oyente. Dios le puede dar a usted una palabra muy profética, pero si usted no cree, ¿okay?, esa palabra no va a ser efectiva en su vida. No va a ser efectiva en su vida. Les puedo dar un ejemplo, me dan un chancecito para darle un ejemplo. ¿Okay? En una ocasión estaba yo en un supermercado y me encontré a alguien. Me encontré un hermano que no está en esta iglesia, así que no saque la lupa para ver cuál fue el hermano que la pastora está hablando, porque no voy a dar el nombre. Y estaba yo en el supermercado y el hermano me dice, ay, pastora, ¿cómo está? Le digo, yo estoy bien. Y me dice, y comenzamos a hablar, le dije, ay, tuvimos servicio y lo hemos extrañado. Y me dice, ay, sí, si usted supiera que cuando yo era joven a mí me dieron una palabra profética que yo iba a predicar. Y aquí estoy yo, esperando que el Señor cumpla ese propósito. Y digo, hermano, ¿y cuándo fue la última vez que usted fue en la iglesia? Hace años. Y cuando yo le veo el carrito del mercado, tenía un six-pack de cerveza. Entonces, Dios le pudo haber hablado. Y no quiere decir que el que le dio la palabra es un falso profeta, sino que él no hizo la parte que él le tocaba, que es santificarse, buscar de Dios, ayunar, meterse en la palabra, prepararse para ese llamado. Así que él no está esperando por Dios. Dios allá arriba está diciendo, hijo, yo estoy esperando que primeramente saques el six-pack de ese carro y te vayas para la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que tenemos el logo y tenemos la rema, que es la inspiración de parte de Dios. Gloria a Dios. Y esto es un testimonio verídico, amados hermanos. Y yo se lo estoy diciendo porque esto es bien real. Hace años, yo no sé si el pastor se acuerda, vino un viejito a la iglesia allá en Oxford. Y este viejito llamaba a la gente por nombre. ¿Usted se acuerda, pastor? Y aquel, el hermano tal. Y le profetizó ministerio a Raimundo y a todo el mundo. Y dio una fecha aquí en la iglesia. Y tal mes y tal día, aquí va a venir una presencia que va a rajar el cielo. Y Dios va a venir como un torbellino. Y la gente se sorprendió porque dijo nombre y apellido. ¿Usted se acuerda, pastor? A mí no me nombró, pero a otros sí los nombró. Y llegó el día. Y pastor, yo estaba así a la expectativa aquí. Se va a rajar el cielo. Y por ahí va a descender lo que dijo el hermano. Bueno, hasta el sol de hoy, ninguno de los ministerios que él profetizó, yo los he visto manifestarse. Ahora les pregunto, ¿provenía de Dios o no provenía de Dios? No. Pero, amado hermano, yo en esos tiempos, yo estaba en el anonimato y me sentaba allá en la última sillita de atrás. Y la gente, ¡wow! Llamó mi nombre. Y el domingo esa gente llegaron a la iglesia y se sentían como Superman. Aquí llegó el evangelista. Les digo esto, amados hermanos, porque a veces usted se emociona tanto y no probamos los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado, probad los espíritus. Gloria a Dios. Otro muy importante, esta no, yo no me puedo ir sin decirle esta. Toda profecía verdadera se centra, digan todo, en Jesucristo. Lo exalta y lo glorifica a Él. Toda profecía que usted ve que exalta al hombre, téngale cuidado. Toda profecía verdadera centra a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 13, dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él me glorificará. Digan todos, glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo revelará. Así que cuando usted ve a alguien operando en los dones y está operando al yo, ahí no está el Espíritu. El Espíritu siempre va a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Si alguien le dice a usted una palabra y usted siente que no es de parte de Dios, no se enoje. Y el que está a tu lado, usa el Q-tip.
¿Usted sabe cuáles son los Q-tips? Los Q-tips es esos palos que usted se mete aquí en el oído para sacarse la cera. Bueno, en inglés es quit taking things personal. No. Quit taking anything personal. No. Ven acá, José, vente, porque es que mi esposo, ese es el que me mantiene a mí derechita. Ven acá, dímelo. No, en el micrófono para que la audiencia pueda escuchar. Ven acá. Q-tip, dime. El Q-tip son las letras Q, right? Q, T, I, P. Quit taking it personal. Deja de tomar la cosa personal. Amén. Saque el Q-tip. Simplemente pruebe el espíritu. No es de Dios. Le pasa por encima y báñese con aceite y siga para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Que nada de lo que usted escuche le apague el espíritu o lo haga contristar el espíritu. Amén. Usted necesita mantenerse en el fuego del espíritu para poder mantener ese discernimiento de espíritu activado. La Biblia tiene, mire, esto es muy importante. El que profetiza tiene que comer rollo. ¿Qué es esto? ¿Okay? A mí no me diga que usted es profeta y usted no viene a un estudio bíblico. Y usted no estudia Biblia en la casa y usted no ora. ¿Okay? Usted tiene que comer rollo, usted tiene que comer Biblia. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. El año pasado estuve yo tomando una clase de teología sistemática y para mi sorpresa el maestro le estaba diciendo que estuvo entre un grupo de ministros y él preguntó cuántos libros habían en la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Comenzaron a rascarse la cabeza y él estaba pero sorprendido que entre ministros no supieran cuántos libros hay en el Antiguo, cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. Eso nos enseña a nosotros a veces, y perdónenme la palabra que voy a usar, a veces la ignorancia que tenemos en las Escrituras. Y entonces queremos ser profetas, queremos ser evangelistas, queremos ser pastores, pero no queremos aprender la Biblia. Entonces hay personas que usted le pregunta cuántos capítulos tiene la serie de Netflix de aquel programa. Amados hermanos, y se la cuentan de la A a la Z, saben los capítulos que tiene, pero no sabe cuántos capítulos tiene el libro más importante, el libro más vendido en el mundo que se llama la Biblia. Digan todos, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Amén. Así que usted no puede salir de esta casa diciendo que tiene ignorancia de las Escrituras, porque aquí se enseña palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Punto número 4, la profecía verdadera produce el fruto, el carácter y conducta que va de acuerdo con el fruto del Espíritu. Mateo 17, versículo 15 y 16, Jesús dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja. Por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. En una ocasión nosotros tuvimos un retiro y había una doncella y ella estaba, yo la veía tan llena de Dios y estaba en los discipulados y entonces vino un evangelista, entre comillas, y entró a la casa y, amados hermanos, no me dejaba enseñar porque todo lo que yo decía él sabía más. Y la larga historia corta es que vi que le estaba pegando el ojo a la doncellita. Ay, ya eso ya a mí me tenía preocupada, me tenía mal. Y ella estaba tan animada. Pero ¿sabes qué? Era un lobo vestido de oveja. Porque me sacó a la doncellita de la clase de discipulado, la sacó de la iglesia y terminaron viviendo juntos. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay lobos vestidos de oveja y Dios me dijo que tú eras para mí, tú ibas a ser mi esposa. ¿Okay? Muy importante cuando usted recibe una palabra profética referente a matrimonio, mire, a nosotros como pastor y todos los que aconsejan, siempre se nos dice, nunca le diga a alguien que se divorcie, porque esa es una decisión personal. Nosotros vamos a la Biblia y dejamos que la persona, a través de las Escrituras y buscando la dirección de Dios, tome su decisión. ¿Okay? Si alguien le viene y le dice, sé que está allí, va a ser el marido tuyo, y usted no tiene la convicción en su interior personal, ojo, cuidado, espere, ore, ayune y busque la dirección de Dios. Si le presentan un negocio, ¿okay?
Oh, el Señor me profetizó que me iba a dar un mega negocio y que iba a ser multimillonaria. ¿Okay? Cuidado con eso. ¿Okay? Dentro de usted está el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes cuando pecan, cuántos pecan? Hay unos cuantos. Ay, Padre, ya usted se va para el cielo, ¿sabe? Y cuando usted peca, usted siente esa tristeza en su interior. ¿No les pasa? Okay. Cuando yo me convertí, yo comencé a sentir eso. Y mire lo que me pasó. Todos los domingos yo pasaba al altar a recibir a Jesús. Hacían el llamado, yo me estoy confesando hoy. Y yo pasaba, ay, me arrepiento, Padre. Hasta que ya como la sexta vez el mismo pastor me dijo, hermanita, venga acá. ¿Cuántas veces usted va a saltar a Jesús? Y le dije, pastor, es que tuve un mal pensamiento y se me salió Jesús. Y me dijo, Jesús no se le ha salido. Usted lo que tiene que hacer es pedirle perdón y arrepentirse y no volverlo a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo, entonces entendí que esa era la convicción del Espíritu. Entonces, cuando usted recibe una palabra y dentro de usted, así como usted siente cuando hay pecado y usted siente una incomodidad, no siente paz, deténgase, no hay apuro. Amén. No hay apuro, ore, ayune y busque la dirección de Dios. Si una revelación profética contiene predicciones, es necesario que, escuche, si una revelación profética contiene predicciones, ahora interrogante, es necesario que éstas se cumplan. Mariposa. Es necesario que éstas se cumplan, si no, la revelación no viene del Espíritu Santo. Este principio está establecido por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Quiero leer esto. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de los dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? No la ha hablado. Si el profeta hablara el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese es palabra de Jehová, no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Okay? No tengas temor de él. Así que si la palabra no se cumpliere, dice, no tengas temor de él. Ahora, quiero abrir un paréntesis. El pueblo de Israel, el Señor los sacó de Egipto y les dijo que los iba a llevar a la tierra que, ¿qué? Vamos, estudiantes de la Biblia, que fluye leche y miel. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida, estudiantes de estudio bíblico? Vamos. Josué y Caleb, ¿verdad? Dios profetizó mal. Si la promesa era para todos, la palabra era para todo el pueblo de Israel. Es que el pueblo, la otra parte del pueblo, no hizo la parte que a ellos les correspondía. Amén. Así que esa es la excepción, la excepción. El hecho de que una persona haga una predicción y se cumple, escuche, no prueba necesariamente que esta persona sea un profeta verdadero. Y si tal persona con su ministerio hace que otros desobedezcan al único y verdadero Dios, entonces esta persona es un falso profeta, aunque sus predicciones sean correctas. No voy a leer el versículo porque el factor tiempo, pero en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, describe esto que estoy compartiendo con ustedes. Puede ser, ¿cuántos se acuerdan cuando el Señor fue a sacar al pueblo de Israel y dice que los magos hacían las mismas señales que hacía Moisés? ¿Se acuerdan? Porque Satanás se viste el de ángel de luz, ¿okay? Y hay espíritus engañadores. Y tal profecía puede ser que se cumpla, pero si esa profecía está sacando a la persona y está guiando a esa persona a inclinarse a otros dioses, esa profecía no viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera profecía dada por el Espíritu Santo, digan todos, produce libertad y no produce esclavitud. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos todos, Abba Padre.
La verdadera profecía, que es dada por el Espíritu Santo, escuche, produce vida y no produce muerte. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Punto número 9 y último punto. La profecía verdadera dada por el Espíritu es confirmada por el Espíritu Santo. Digan todos, el Espíritu Santo. Dentro de cada creyente que la oye. Y quiero leer esta porción bíblica, primera de Juan 2:27, y si usted lo tiene en su Biblia, subráyelo, es sumamente importante. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ok. Esto no quiere decir, amados hermanos, es que el Espíritu Santo es mi maestro y yo no necesito que nadie en la iglesia me enseñe. Por eso yo no vengo a los estudios bíblicos, porque es que a mí no me llena. Lo que los demás, lo que hay en esa iglesia no me llena, no. Ahí lo que hay es, amados hermanos, es un espíritu de orgullo. Amén. Y el que quiere crecer tiene que mantenerse humilde. Y tenemos que aprender a recibir los unos de los otros. Cuando usted se siente que usted no puede recibir de una persona, amados hermanos, chequee su corazón. Chequee su corazón y pregunte al Espíritu Santo, ¿por qué cuando esta persona me está hablando yo me siento incómoda o yo me siento incómodo? ¿Okay? Mire, destape el filtro, porque a veces eso no deja que el Espíritu Santo fluya. Mire, no hay nada más hermoso. ¿Cuántas parejas hay aquí? Cuando su esposo viene y le impone las manos, o cuando su esposa viene y le impone las manos, y ustedes pueden ministrarse mutuamente. Déjeme decirle, el ministerio no nace en el altar, nace en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Nace en la casa. ¿Qué pasa si la profecía no aprueba estos exámenes, estos 9 puntos que he compartido con ustedes? ¿Qué pasa si la profecía no aprueba estos 9 puntos? ¿Será entonces que el producto de un espíritu satánico será Satanás y sus demonios si no aprueba estos 9 puntos? No necesariamente, escuché. Hay 3 posibles fuentes detrás de toda profecía. Número 1, el Espíritu de Dios. Número 2, el espíritu del hombre. Y número 3, el espíritu satánico o viene del enemigo. ¿Okay? Estas 3. Pastora, ¿cómo puedo yo saber si es el Espíritu de Dios, si es el espíritu del hombre o si es un demonio? Muy fácil. La Biblia dice que la palabra de Dios es espada cortante, ¿okay? De doble filo, que penetra los tuétanos, ¿okay? Penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. ¿Cómo voy a yo poder discernir entre estas 3 voces? Cuando usted se llena suficiente de la palabra del Señor. Entonces usted va a poder discernir, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Ahí usted va a saber si es del alma. ¿Qué es el alma? En el alma están los pensamientos y están las emociones. Amén. Así que usted se va a llenar de esa palabra hasta partir el alma y el espíritu. Y usted va a poder discernir si viene de parte de Dios. Cuidado con Ismael. Dile al que está a tu lado, cuidado con Ismael. ¿Ok? Ismael nació debido a la impaciencia de Sara y de Abraham. Y esto simboliza cuando Dios nos da una promesa, pero al no cumplirse en nuestro tiempo, nos desesperamos y nos adelantamos al plan de Dios. Como consecuencia daremos a luz a un Ismael, okay. Déjeme decirle esta ruta alterna que tomó Abraham, porque siempre decimos que Sara, pero Abraham no se negó, ¿okay? Abraham se las traía también, ¿okay? Y se produjo un Ismael. Así que si Satanás no puede hacerte caer con tentación, te va a tentar para que tú te salgas antes de tiempo. Y muchas personas que se han salido antes de tiempo en el ministerio han terminado abortando el propósito de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia de Ismael.
Y también va a tener misericordia de tu Ismael, pero van a haber unas consecuencias. Dios te perdona, pero Él no te exime de las consecuencias por las malas decisiones. Así que cuidado con Ismael. Cuidado cuando recibes la palabra profética y te adelantas. Mire, cuando usted vaya a tomar una decisión importante ministerial, vaya al pastor de la iglesia. Digan todos, vaya al pastor de la iglesia. Vaya al pastor de la iglesia. ¿Okay? Él es el ángel de la iglesia y Dios lo ha puesto aquí para velar por todos ustedes. Así que si Dios le da una palabra profética a usted y usted prefiere contárselo a otro y no ir a la cabeza de la casa, algo no está bien. Si usted se sale a un ministerio y usted va al pastor y el pastor le dice no es el tiempo y usted se sale, algo no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuidado con Ismael. Las profecías incondicionales, ¿cuáles son? Se relacionan con el propósito general y el plan universal de Dios para la humanidad. Por ejemplo, el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas son profecías incondicionales. ¿Okay? Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Okay? Esa es una profecía incondicional. Las profecías condicionales, ¿cuáles son? Por el otro lado, son aquellas promesas proféticas y declaraciones hechas por Dios a nuestras vidas que pueden cancelarse, alterarse o retrasarse o eliminarse. Estas profecías pueden que nunca se cumplan, no porque él fue un falso profeta el que le habló, sino porque usted no hizo la parte que usted le tocaba. Estas profecías pueden que nunca se cumplan. Para que este tipo de profecías se cumplan es necesario la participación y cooperación adecuada del que recibe la palabra profética. Amén. Juzgar la profecía versus juzgar al profeta. Muy importante. El Espíritu Santo, no el predicador o el profeta, tiene la misión y responsabilidad de convencer de pecado y de justicia. Ningún profeta o palabra profética, es el Espíritu Santo el que trae esa convicción. Pero ambos, el profeta y el predicador, tienen la responsabilidad de decir la verdad con amor. Nosotros juzgamos la profecía teniendo en cuenta el contexto de las palabras para determinar si son ciertas o falsas. Ahora, juzgamos al profeta como persona por su vida para conocer si es un profeta verdadero o falso. ¿Okay? Así que vamos a juzgarlo por sus frutos, los frutos que manifieste. ¿Qué debo hacer cuando recibo una palabra profética? Número 1, ¿okay? Grábela si puede, escríbala. Amén. Medite, busque el consejo sabio de su pastor o un anciano de la iglesia. Decisiones importantes, amados hermanos. Busque el consejo sabio. La Biblia dice que en la multitud de consejos está ¿qué? Está la sabiduría. Está la sabiduría. Una de las razones por las que las profecías sean grabadas o escritas es para la protección personal del profeta. Algunas personas tienen una manera de malinterpretar, tergiversar e interpretar de manera diferente lo que oyen o lo que creen que escucharon en la profecía, de tal manera que lo que recuerdan lo aplican de acuerdo al deseo egoísta de ellos y no conforme a la voluntad de Dios. Hay un libro de un pastor que estuvo aquí en la iglesia de apellido Santo y el libro se titula Dios me dijo, ¿okay? Y es una excusa para hacer lo que me da la gana. ¿Okay? Dios me dijo y a veces es una excusa para hacer lo que me da la gana. Así que si usted recibe una palabra profética, mire, lea, ¿okay? Grabo o escriba si es posible, léala, medite y busque el consejo del pastor o de la iglesia. No tome acción si no tiene el testimonio, si no hay ninguna convicción en su espíritu, ¿okay? Y si su sentir es neutral, entonces digan todos, esperar y ver. ¿Okay? Es importante que estemos conscientes de que aún las profecías verdaderas, si no se entienden o se responden correctamente, pueden causar mucha confusión
y provocar decisiones equivocadas en nuestros creyentes o cristianos débiles en la fe que no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Que no tienen mucho. Así que si usted es nuevo en el Señor y usted ha recibido una palabra profética de que usted va a ser pastor, mire, no vaya mañana a hacerse tarjetas en Vistaprint y se saque 500, va a botar el dinero de sacarse 500 tarjetas y usted va a ir y va a venir a aquella mega iglesia porque Dios me habló. Mire, yo me he dedicado últimamente, ya tengo mi propio conuco, mi propia siembra, y me he dado cuenta que las raíces, cuando usted las saca y usted siembra la semillita y usted la replanta en una maceta más grande antes de tiempo, esa raicita en ese espacio grande tiende a morirse. Y así son los que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Así que bendiciones y gracias a todos por acompañarnos. Nuestro pastor con nosotros. Bien, yo sé que esta programación ha sido de grande bendición a tu vida y a tu familia. El lema nuestro este año es Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Si estás en la localidad, te invitamos a nuestra iglesia para que te goces juntamente con nosotros. Mi iglesia, tu iglesia.